buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta mañana de jueves 1 de abril. Se inició el mes de abril, ya se inicia, digamos, el mes de abril. Y sí, el tiempo como que pasó más rápido. Quizá es el tema de las elecciones, todo eso. Los problemas que tiene el municipio frente a decidir qué pasa con el señor alcalde. Deben resolver. Un grupo de concejales del ala correísta ha decidido de una forma tampoco así muy de frente, pero sí respaldar al alcalde en virtud de no tratar y resolverlo, porque podrían incluso tratarlo, resolver y que permanezca el alcalde, que las otras autoridades son las que pueden, digamos, resolver el tema, pero que de alguna manera hay como capital que enfrentar el tema del municipio. Es indispensable hacerlo, ¿no? El feriado con playas cerradas y la movilidad restringida. Es casi, yo diría, una invitación a permanecer en los hogares, a tener una cuarentena no impuesta, sino una cuarentena que la buscamos nosotros mismos, ¿no? Y en el ambiente político le preguntaba a Milton y a Diego si es que hoy es el último día de dar a conocer las encuestas, pero parece que habría sido el día de ayer y que son 10 días antes, decía el Milton, ¿no? Entonces es posible que haya sido el día de ayer. Pero en todo caso, los medios impresos sí dan a conocer que hay un 17% de indecisión y ahí están los votos en donde podríamos encontrar la respuesta a un avance que ha habido en los dos candidatos. Ciertamente el uno con más del 100% en su crecimiento y el otro con entre el 20 y el 25% de lo que nos han dicho, ¿no es cierto? Bueno, y para el análisis de cómo avanza el proceso, las decisiones, hay ya una decisión de la ex candidata vicepresidencial de Pachacútec, la doctora Birna Cedeño, con una decisión política, que doña Birna, la doctora, dice lo siguiente. Soy Birna, participé como binomio de Yacu con el movimiento Pachacútec. Me dirijo hoy a todos como una ciudadana más. No puedo permanecer irresponsablemente neutra a la posibilidad de que se restablezca en el país el fallido y tramposo socialismo del siglo XXI, caracterizado por los insultos, la prepotencia, la agresión a mujeres, una corrupción sin parangón en nuestra historia que le robó al país la histórica oportunidad de encaminarse a un verdadero desarrollo. Se criminalizó y persiguió a dirigentes, periodistas, activistas, maestros. Quieren regresar para perpetuarse por largo tiempo. No me interesa hacer lo política o electoralmente correcto. Me interesa hacer lo honestamente correcto. Por ello me dirijo al señor Lasso. Votaré por usted. Será un voto antisocialismo del siglo XXI. Ahí hay una razón. Luego veremos lo que ha dicho su candidato presidencial, pero también está la posición tanto de Izquierda Democrática como su candidato, el señor Hervas, que ahora ya es militante de la Izquierda Democrática. Hay una posición del señor Isidro Romero, que dice que firmará con el señor Arauz un acuerdo. Y esta definición del abogado Abdalá Bucaram, que decía que ahora entiende que son perseguidos políticos los de la Revolución Ciudadana, por lo cuanto se decantaba con lo que votaron por el señor Arauz. Y estamos en contacto con el abogado Pedro Freire, es candidato presidencial, su postura frente a la segunda vuelta, y ahí no es solo ya frente a la segunda vuelta, sino la visión de país que espera. Vamos a consultarle cómo avanza, pero en principio, señor doctor Freire, bienvenido. Pedro, ¿cuál es su visión de esta segunda vuelta
¿Cómo está? Un gusto saludarle. Buenos días, Francisco. Un saludo a todos los de escuchas de Radio Democracia. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Y bueno, nosotros decidimos ya hace algunos días una posición de nuestro movimiento después de un proceso de varias semanas de consulta con nuestras dirigencias a nivel de cada una de las provincias, pero sobre todo con los jóvenes que activaron después de los debates presidenciales en nuestra campaña, que como usted sabe no utilizó un solo centavo en ningún nivel de parte del Consejo Nacional Electoral, ni de contribuyentes fuera de nuestros propios adherentes permanentes, con un total de un poco menos de $10,200 para el total de la campaña presidencial, incluyendo medios de redes sociales, que eso fue lo que menos invertimos, fueron ciento y poco más de dólares. Y la gente, en realidad, dentro del movimiento, le hemos llevado a hacer lo que llamamos una terapia para indecisos, para poder definir por quién optar. Hicimos un análisis de ambos candidatos finalistas en sus planes de gobierno, dejando de lado el carácter de cualquiera de los dos contendores, es decir, sin hacer mucho análisis de la parte de la persona, ya que yo tenía una preferencia personal por Guillermo Lasso, que la mayoría de los adherentes probablemente no seguían. El personaje de Lasso más bien disgustaba a la mayoría de gente, que de hecho son muchos jóvenes y podían tender fácilmente hacia la persona del señor Arauz. Pero el balance final fue que terminamos, entre los que estamos organizados, más o menos con un 8-1, siendo uno por Arauz en la minoría y uno que quería que nos quedemos en una posición neutral para no desprestigiar nuestro proceso político en el mediano y en el largo plazo. Usamos una metodología que nos llevó a analizar ambas candidaturas, tomando como centro nuestro propio plan de gobierno, pero comparando los planes de gobierno de los otros alrededor de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, entendiendo que nosotros no suscribimos todos los ODS, estamos en desacuerdo con Naciones Unidas desde la perspectiva del interés ecuatoriano, con suscribir varios de esos simplemente por ser la tendencia de la Organización de Naciones Unidas. Y encontramos al final, dentro de la perspectiva de lo que consideramos urgente en la coyuntura económica, que es la mejor manera de atender la salud, la seguridad y la educación, que el manejo fiscal que propone el plan de Guillermo Lasso efectivamente nos da mayores certezas de que se puede sostener la dolarización en la misma perspectiva de luchar contra la pobreza, garantizando mejores en algo condiciones para la salud, la seguridad y la educación. Entendiendo eso sí, que ambos partidos, tanto Creo como UNES, representan un sistema que nosotros como proceso político pretendemos romper, porque ninguno de los dos nos ha hablado de cómo reformar el sistema para evitar el presidencialismo, el estadocentrismo, el poder de las oligarquías puercas en el entorno de poder de los candidatos, o la demagogia populista que ahora además se ha tecnificado en lo que llamamos nosotros demagogia de TikTok. Pedro, al escucharla a usted, uno pensaría en unos movimientos, en unos partidos políticos estructurados, organizados, y me parece que eso, siendo lo ideal, en el caso del movimiento suyo, cuando se decantan por Guillermo Lasso, no está por demás también aclarar que llegaron a la candidatura con el movimiento. Entonces, hablar de adherentes permanentes, de una estructura organizacional, todo eso es algo que ya tenemos, una gran Francisco. De hecho, creo que es importante, ¿Sí? Es muy importante entender que nuestro proceso ya está en un punto ahorita de adherentes activos, que se va a notar, de hecho, en las elecciones seccionales del tamaño que ha llegado a ser. Porque nuestro propósito, digamos, no es electoral. Nosotros no es que hemos llegado con la candidatura. Somos un proceso que buscaba un espacio para colocar un plan de gobierno que no tienen las organizaciones políticas, ni siquiera las finalistas. Pero Pedro, y que entonces eso significa la organización que usted, hemos Pedro, logrado perdóneme, entonces usted política. me está diciendo que ya tiene una directiva nacional, que tiene directivas provinciales, que el movimiento en el que se encontraron ya tiene una organización para reestructurarse en el Consejo Nacional Electoral. No, nosotros estamos reestructurados desde hace muchos meses, Francisco. Le comenté esto a usted cuando usted me insistía en el antecedente del señor Mendoza la primera vez que me entrevistó sobre este asunto, que nosotros ya teníamos una directiva organizada. De hecho, yo soy el presidente nacional de este movimiento y nuestra intención es demostrar cómo se hace política de una manera distinta de la que han hecho las organizaciones políticas que están vigentes desde el año 79, perfeccionando un sistema corrupto en el año 2008, todas ellas. Todas las organizaciones. Bien, entonces decantarse por la candidatura de Guillermo Lasso, que usted dice lo veía usted con mejor características que los militantes,
¿Cuántos militantes tendrá el movimiento? ¿Son todos los que votaron por usted o cuántos cree usted que de los que firmaron para hacer el movimiento permanezcan ahí, nuevos también, ¿no? Que usted habrá conseguido en campaña. Los, los nuevos después, vea, de lo que tenemos, las firmas son cerca de 170.000 firmas. De esas, yo creo que de las gentes activas en el movimiento, eso lo vimos durante la campaña, serán unas 3.000. Ya. Durante el periodo posterior al debate presidencial hemos llegado a acumular, y de hecho estamos ahorita en un proceso de ir a territorio a formalizar documentos físicos de cerca de 60.000 adherentes nuevos. Ujú. Entonces, de esos, pongamos que lleguemos a tener gente activa. Yo aspiro a tener unas Si tiene 5.000 3.000, personas activas si para el tiene final del tres año. mil va a ser el partido más organizado del país. Esa es nuestra aspiración. Sí, si tiene 3.000, 60.000, le digo, bueno, ya eso estaríamos hablando de otra cosa, pero con 3.000, yo que he militado en No, esos 60.000 partidos, son nuevos adherentes. ya, Gente que, 60.000 nuevos son las peticiones que han llenado formularios de personas que quieren adherirse al movimiento. De esas, como le digo, nuestra aspiración es que unos 5.000 lleguen a activarse en la escuela de formación política que hemos iniciado, de la mano de dos organizaciones no gubernamentales, y estamos abocados a un proceso de 10 meses ahora para hacer planes de gobierno y hacer formación política y empezar nuestro proceso de primarias después de 10 meses, mientras hacemos ya. un gobierno a la sombra que pueda acompañar las decisiones, las acciones positivas, las omisiones y lo que sea que vaya a ser el Claro. nuevo presidente de la No, República. y eso es interesante porque demuestra entonces la intención de organizacidad, de tener, digamos, este cronograma para el gobierno a la sombra, que siempre es una forma de hacer oposición mucho más racional, haciendo un seguimiento. Eh, bueno, entonces, Pedro, la organización de este movimiento que se encontró, le va a dar sentido ideológico, se quedan con esa declaración de principios con la que se inscribieron. ¿Por dónde pasa? Para que a su vez esta decisión por la que se han decantado, que es el señor Lasso, dé una idea de por qué respaldar al señor Lasso y no al señor Arauz. La idea de apoyar al señor Lasso no es ideológica. Pensamos que el partido que le auspicia a él no tiene un contenido ideológico claro, igual que la del señor Arauz. Nosotros nos definimos a nosotros como republicanos y al ser republicanos nos entendemos a nosotros mismos en una posición virtualmente de centro, que de hecho ha superado la discusión entre izquierda y derecha que nos parece absolutamente innecesaria en un momento en el que el país lo que busca es representación de causas más profundas que lo que, digamos, mentalmente estaban preparados para enfrentar generaciones de personas que ya se consumieron moralmente en la lógica de la oligarquía en el entorno del poder, de la vacunación temprana, usando privilegios de cercanía con el gobierno, y este tipo de cosas que son justamente las que luchamos, o el recibir partidos políticos chuecamente, o el reparto de hospitales, o todas las cosas que nosotros creemos que deben ser superadas. De hecho, son jóvenes, mucho más jóvenes que yo, Francisco, casi la mitad de mi edad, quienes lideran este proceso y quienes vamos al frente un poco, lo único que estamos sirviendo es para abrirles el camino a ellos. La lógica de la pandemia, de la recesión económica, demanda de la presencia de personas más preparadas, pero sobre todo además más jóvenes, abocadas a propósitos más altos que solo los de llegar al poder, como ha sido la característica de las personas que han estado al frente de la política todo este tiempo. Y yo quería consultarle, bueno, yo tengo una visión, o sea, para mí la actividad política no ha sido sino lo que hemos vivido desde el retorno a la democracia y uno diría, hay muchas cosas que son muy valiosas para el país, pasaron, la ideología creo que es importante, las organizaciones, la permanencia en la vida diaria del país es muy importante. Entonces, cuando se ve una estructura que quiere funcionar, que quiere echar a andar, eso alienta a que la política, no diciendo que todo lo anterior ha sido de delincuentes, de ladrones, porque hay gente honorable y la hemos tenido, les hemos respaldado, pero sí diciendo que hay que cambiar y modificar y tener una visión moderna. Entonces, ¿podría decirnos, Pedro, cuál de esta visión, de esto nuevo, le decanta por el señor Lasso y no por el señor Arauz? ¿Cuáles serían las diferencias que usted encuentra sustanciales para incluso haber recomendado a su movimiento que decanten por respaldar al señor Lasso?
Modernidad no vemos en ninguno de los dos, eso le soy muy claro, modernidad no vemos en ninguno de los dos candidatos. Lo que vemos en la propuesta del señor Lasso es responsabilidad en el manejo fiscal. La recesión económica del país demanda de un Estado que sea austero, demanda de un Estado que además garantice desde su austeridad la participación cada vez más intensa del sector privado en llevar a cabo inversiones para poder provocar la exportación de bienes y servicios ecuatorianos y sostener la dolarización. La visión del señor Arauz está abocada a encontrar recursos de donde sea esto quitar plata de los depositantes, endeudarnos malamente con quien sea para poder generar liquidez en el mercado interno, o inclusive imprimir billetes de juguete para hacerle creer a la gente que tiene liquidez. Todas estas posibilidades realmente provienen de que la visión filosófica del señor Arauz es conservadora, es extremadamente conservadora del sistema implantado a nivel económico por el socialismo del siglo XXI. La visión del señor Lasso es una visión que se compadece con la realidad geopolítica del mundo. Vivimos en una democracia liberal y la postura del señor Lasso está enmarcada dentro de la democracia liberal, por lo cual le plantea al Ecuador mejores posibilidades de competir y sobrevivir en la economía de un entorno que es globalmente una democracia liberal. Ahora, el plan del señor Lasso es gradualista. Y en ese sentido a nosotros nos preocupa que el gradualismo del plan del señor Lasso corra la misma suerte que el gradualismo del señor Macri en la Argentina. Esto es que en lugar de aplicar medidas fuertes y contundentes en la economía, nos ponga en la debilidad de que el socialismo del siglo XXI se recomponche y vuelva con más ganas después de 4 años por la falta de decisiones fuertes y este ánimo de quedar bien con la gente solamente para poder llegar a estar en el poder. Claro, y ahí si esa tiene actitud usted, se mantiene, eso va a si esa traer un actitud se problema, mantiene en el mediano plazo, pero la es propuesta, peligroso. claro, la propuesta suya de tomar medidas mucho más fuertes, más contundentes, habrá que equilibrarlas con el momento político también y con el momento de la salud y la pandemia. O sea, la crisis no tiene parangón con otras crisis que ha vivido el En Ecuador. 600 años. ¿Sí? Y entonces la diferencia entre buscar el equilibrio, Pedro, puede ser también, ¿no? Sí, corre el riesgo de que el populismo con una carga del siglo XXI pueda retomar la vida política y el control del país. Pero ahí van a estar los actores políticos como usted para posicionar. ¿Qué podría pasar en cambio si no gana el señor Lasso? ¿Qué hará usted? Lo mismo, pero de manera más fuerte, porque si de no ganar el señor Lasso, tendríamos implantado en el poder de nuevo a la visión equivocada para la sobrevivencia del país en el entorno global. Y nuestra presencia debería ser mucho más crítica y fuerte. Siempre vamos a tratar de obrar con justicia y desde el punto de vista de lo que estamos planteando. La necesidad de que la gobernanza se construya alrededor de ideas y discursos perfectamente claros sobre la necesidad económica y social de estos 3 aspectos: salud, seguridad y educación. Entonces, si el señor Arauz gana, lo que vamos a tratar es de convocar todo el tiempo la sensibilidad intelectual de su entorno estratégico de decisión para que puedan corregir lo que ellos están ahorita recitando como si fuera un dogma. Y de hecho, un dogma condenado al fracaso económico y por lo tanto al fracaso moral de toda la sociedad. Creemos que obviamente si gana el señor Lasso la posibilidad de que lo que estamos proponiendo se escuche más, inclusive cuando seamos críticos sobre el gradualismo, porque creemos, obviamente, no vamos a tener necesidad de ser críticos sobre posiciones conservadoras del socialismo del siglo XXI en el caso del gobierno del señor Lasso. Al revés, tenemos muy buena expectativa de que más bien nuestra voz le ayude a fortalecerse en la toma de las decisiones más complicadas. La juventud y la sociedad ecuatoriana necesita un cambio de rumbo fuerte. Y de hecho, para hacer una buena gobernanza es necesario ser empático, pero menos complaciente. Yo creo que las posiciones de centro en nuestro país han perdido espacio justamente por tratar de caer en la dinámica de un discurso progre. Verá que yo soy muy progre en muchas de las cosas que propongo para mucha gente, pero es necesario asumir posiciones más firmes para poder negociar resultados más eficaces. Sí, pero ahí usted tiene una cosa que es importante, el aprender a negociar. La democracia pasa por eso y usted tendrá, no sé si coincida conmigo, pero va a tener una asamblea el próximo gobierno, una asamblea dispersa con minorías más o menos fuertes unas y otras, pero que ninguna sola va a estar.
hay que organizar la asamblea. Ustedes no tienen una representación todavía en la asamblea Claro. ni en los municipios, digamos así, ¿no? O sea, está en este momento con los votos que usted ha obtenido en la candidatura presidencial. Y Pero es en parte la del proceso que hemos democracia, elegido, Francisco. claro, en la democracia pasa por respetar la institucionalidad y también por llegar a acuerdos. Y eso que a veces usted nos menciona puede ser complaciente, puede ser un espacio de diálogo para tomar medidas que no sean tan drásticas, aunque veo usted que creería que lo que hay que ir es con una Fuerza. cirugía mayor de inmediato, que puede ser una solución, es cierto, pero que no sé si estemos listos para eso, Pedro. La historia, Francisco, yo le he escuchado decir esto a usted también, estos micrófonos, es un laboratorio muy preciso de lo que podemos esperar del futuro. Y si nosotros caemos en la tentación del gradualismo del señor Macri en la Argentina, nos estamos condenando a un fracaso social y económico masivo. Vea, nuestra función dentro de este proceso, de hecho, asumimos responsablemente el no correr con asambleístas a nivel nacional, porque eso sí nos hubiera quitado control de la organización política. Decidimos no tener asambleístas, pero visualizando lo que podría pasar si teníamos la mitad de la votación que teníamos dentro de los siguientes 4 años de gobierno. Y eso es asumir una posición de no ser, más que la oposición, ser la proposición. Yeah. Porque nosotros podemos ver panópticamente las relaciones de poder entre las organizaciones políticas o entre los sectores sociales sin necesidad de negociar. Nuestro discurso no es negociable y en ese sentido creemos que tenemos un papel político estratégico que cumplir, porque no tenemos que someternos a nadie, no le debemos favores a nadie y tenemos visiones claras de lo que se debe hacer. Alguien tiene que poner los puntos en las is, de pronto decir las cosas que pueden ser más duras, porque si no, la facilidad de la complacencia en el discurso político puede ser el camino más fácil de llevar para buscar la sobrevivencia del Ejecutivo. Pero el Ejecutivo también puede ser fuerte si llega a una mesa con posiciones que en la opinión pública sean fuertes respecto de lo que es necesario hacer, no solo respecto de lo que la gente quiere escuchar. Claro, y ahí entonces tiene una necesidad de una buena comunicación, de buenos gestores políticos. Pedro, Exacto. ¿usted estaría pensando en una colaboración si el señor Lasso gana, como algunas de las ya tendencias dicen que pasaría? ¿Usted estaría pensando en eso o descarta y se va por la organización, por buscar que esa organización a darle sentido, pensamiento, estructura y a buscar el poder como se tiene que hacer políticamente, pero no descartando la posibilidad de que le invitan a ejercer un cargo, ¿no? A ver, nosotros no hemos buscado cargos. De hecho, las 2 veces que me he cruzado con el señor Lazo ha sido para saludar y no nos han hecho propuestas tampoco. No creo que sea prudente dentro de la lógica de lo que estamos planteando. Nosotros tenemos cosas de nuestro plan de gobierno que les serían muy útiles, están a la disposición de ellos y ojalá las utilicen con la urgencia con la que pueden servir dentro del proceso económico, sobre todo de reorganización de la contratación petrolera. Pero no tenemos interés realmente en participación en cargos de ese tipo. No tenemos interés en la alcaldía de Quito tampoco, por si acaso, si me va a No, preguntar eso. No no, no, vamos por ahí no, con el no, tema. no, pero Sí estamos le iba a construyendo planes decir, de gobierno, pero no pero vamos ¿y por por ahí. qué ese desinterés total si lo que buscan es administrar el país? ¿No será una forma de llegar? Por- La alcaldía de Quito puede ser una, no necesariamente para usted, para alguien, como ya nos explica, que tiene una organización que está funcionando, para alguien. Los partidos tienen que ir a buscar el ejercicio sí, 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 de hecho, donde puedan ejercer lo que dicen que piensan, Pedro. sí, de hecho sí, pero no para mí. O sea, Sí, mi sí, función ahorita dentro de la organización es otra y esa es mi principal trabajo. O sea, ya, fuera de obviamente mi trabajo de diario como la abogado, con mis organización. clientes, los asuntos que tengo que atender, obviamente es hacer la organización política, darle la formación política a los cuadros jóvenes y construir los planes. Eso incluye naturalmente los planes de las principales ciudades que aspiramos a ganar en las elecciones seccionales. Nosotros esperamos tener una alcaldesa de Quito, un alcalde de Guayaquil, un alcalde de Cuenca, sí, naturalmente. Pero para hacer eso nuestro proceso va en una secuencia que comenzó con lo que usted vio desde el comienzo, que era pasar de la protesta a la propuesta, conseguir organización política, teniendo plan. Ahora ya nos tocó correr, yo hubiera preferido no correr estas elecciones, pero ya tocó, eso era parte de asegurar poder tener la organización. Y ahora lo que vamos a hacer es preparar los planes mientras hacemos la formación de los cuadros y entrar un año entero de proceso de primarias,
para poder saber quiénes son nuestros candidatos, mientras hacemos el gobierno a la sombra con los que no van a participar en las elecciones seccionales. Y eso es interesante, sí. Recuerdo cómo hacíamos un partido. Pero bueno, entonces, Pedro, la otra diferencia ya hemos visto en lo económico, usted ha sido muy claro por qué no votaría por el señor Arauz y por qué sí vota por el señor Lasso. Les importa mucho la relación, aunque usted no ha dicho esto de ser muy laxo a ratos, demasiado condescendiente con los otros, esta relación con otros de los candidatos presidenciales que han planteado el voto nulo, como el señor Yacu Pérez, aunque ya escuchamos a doña Virna Cedeño decantarse por el señor Lasso. ¿Cree que los votos entonces, en esta visión de la democracia en general, se pueden endosar o los votos que obtenía el señor Pérez, usted, el señor Herbas, son votos a los que ustedes con las ideas que les plantearon pueden decir, oigan, por acá se decanta más? No, yo creo que los votos no se endosan y por eso la parte responsable en lo político no es solo querer salir en la foto como hacen la mayoría de candidatos y Yeah. organizaciones políticas, sino salir y explicar a los indecisos y a las personas que nos dieron su apoyo por qué les sugerimos votar por Guillermo Lasso. Lo que ha hecho Virna Cedeño, de hecho, es algo que aplaudo y que me congratulo por la posición que ella ha asumido, por las razones que ella ha expuesto, que pueden de pronto no ser las mismas que nos convocan a nosotros al voto por Lasso. Nuestro voto es un voto razonado respecto del futuro. El de ella de pronto es un poco desencantado por asuntos del pasado. Pero la posición del voto nulo no es una opción. Yo les digo, a los votos silenciosos no son una opción para la democracia ecuatoriana hoy. Ni votar nulo, ni votar blanco, ni abstenerse de votar nos van a permitir salir adelante dentro de las circunstancias en las que estamos. El presidente Lasso o incluso el presidente Arauz, quien sea que llegue a Carondelet, necesita una cancha trazada para poder definir las condiciones en las cuales va a impulsar los cambios que requiere la economía del país. El voto nulo en realidad no es una posibilidad, porque simplemente calla las voces que pueden proteger la democracia y la libertad. El voto nulo lo único que hace es fortalecer el statu quo, el autoritarismo, la lógica perversa de ese juego de oligarquías que el socialismo del siglo XXI llegó a perfeccionar en el 2008 como resultado de 40 años de mala democracia. Pedro, esto dice en cambio el señor doctor Yacu Pérez. Ningún voto es endosable. Cada persona tiene su propia convicción, además como una decisión, como una libre decisión democrática, garantizado en el Código de la Democracia, que permite precisamente votar el nulo porque somos la tercera vía, porque no nos identificamos ni con el uno ni con el otro candidato. Ni el un candidato ni el otro han recogido las demandas históricas del movimiento indígena y de los sectores sociales en general, como es la no privatización, como es construir el Estado plurinacional, la interculturalidad, un Estado ecológico libre de minería metálica en fuentes de agua, en zonas de biodiversidad, en zonas que son altamente sensibles. Y ahí está, además de su explicación del voto nulo, una especie de planteamiento de visión de Estado también, ¿no? Hay un montón de no a todo casi, pero también hay otros retos, Pedro, frente a eso. ¿Cómo llegar, por ejemplo, a acuerdos y a consensos con dirigentes como el señor doctor Pérez? Sabe que el Yacu es una de las personas que yo más aprecio dentro de los personajes políticos de este tiempo. Le considero un amigo. Y de hecho yo fui el único candidato presidencial que acompañó su reclamo por la transparencia de manera formal. Yo me fui personalmente ahí a ofrecer incluso como abogado para hacer los reclamos legales dentro de la desconfianza y de la falta de transparencia que plantearon los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral, Atamaín, Acero, Pita, Verde Soto y Cabrera. Y la posición del Yacu para mí es respetable, pero es parte de un proceso moral, de un proceso mental que no se compadece con la circunstancia política de fortalecer en el tiempo incluso al movimiento indígena indigenista. Su defensa del agua me parece importantísima. Verá que yo soy petrolero, incluso promuevo en largo plazo la buena tecnología de la minería sustentable. Pero sí, de hecho, y he conversado horas, montones de horas con Yacu sobre estas cosas. Creo que su posición ahora es más emocional que realmente política. Y creo que
el hecho de una tercera vía, o cuarta vía, o quinta vía, porque las posiciones pueden ser muy diversas desde el punto de vista ideológico, de la concepción que tenemos del Estado, en realidad no se comparece con la necesidad histórica que tiene el país de trazar la cancha. Si la tercera vía es el nulo, significa simplemente que la gente está votando emocionalmente para que no pase nada. Y en realidad hoy, más que nunca, un fenómeno económico que no hemos visto en 1843, cuando le cayó la peste a Guayaquil, necesitamos tomar posición para organizar las cosas. Hoy tal vez es un momento donde tenemos que bajar las armas desde el punto de vista de las utopías ideológicas y concentrarnos en las medidas prácticas que puedan construir al país. Por eso yo a los votantes de Yacu les considero indecisos si es que realmente podrían seguir la posición del nulo, y les invito a concentrarse en la necesidad de volver a poner de pie a sus familias, de recuperar sus trabajos, de poder volver a pagar sus créditos, de entender que la circunstancia no es para la discusión holística de si nos gusta o no este momento, porque necesitamos poner de pie al país. Estamos bajo el asedio de una circunstancia equivalente a una peste o a una guerra. De hecho, es una peste. Entonces no podemos quedarnos cruzados de brazos y hoy votar nulo. El silencio no es una opción. Pedro, muchas gracias por acompañarnos y por reflexionar públicamente. Éxitos entonces en esta carrera y en este esfuerzo por construir democracia. Muchas gracias al señor doctor Pedro Freire, ex candidato presidencial. Buen día, Pedro. Un gusto, Francisco, y un abrazo para todos los oyentes de Democracia. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el ex candidato presidencial Pedro Freire. Enseguida volvemos. La revista de opinión Democracia agradece a las siguientes marcas: